¿Por qué buscar la verdad únicamente en lo visible es el peor error que puedes cometer? Porque la batalla más feroz se libra en un reino que la mayoría ignora, un ámbito espiritual que se cierne sobre cada alma. Yo también creía que el corazón del hombre era el único campo de contienda, el único escenario donde se decidían los destinos eternos. Pero una visión me mostró la existencia de sombras ancestrales que aún hoy, en este preciso instante, acechan con un propósito oscuro y una sed insaciable de dominio. Estas fuerzas no se conforman con merodear en los rincones olvidados. Buscan activamente invadir, poseer y esclavizar, transformando vidas en prisiones de tormento y desesperanza, invisibles para ojos que solo ven la superficie. Hoy desvelaremos el secreto de los demonios y la sorprendente petición que hicieron a Jesús, una historia que trasciende el tiempo y revela una verdad crucial sobre la naturaleza del mal, la soberanía divina y el incomparable poder redentor que ofrece una luz en la oscuridad más densa. La llegada de Jesús a este mundo no fue un evento aislado, un simple nacimiento entre muchos. Fue la incursión más significativa en la historia cósmica, el despliegue de la luz divina en medio de la opresión que había mantenido a la humanidad en tinieblas durante milenios. Su ministerio fue una invasión estratégica. Cada milagro, cada palabra, una bandera plantada en territorio enemigo, desafiando directamente la autoridad del adversario. La primera confrontación registrada, un preludio épico a su gran obra, ocurrió en el desierto, donde el propio Satanás intentó torcer su camino, ofreciéndole poder, gloria y una identidad corrompida. Pero Jesús, firme en la palabra, rechazó cada engaño, demostrando su victoria inquebrantable sobre las tentaciones, tal como nos relata Mateo 4, versículos 1 al 11 vía un enfrentamiento que definió el tono de su misión. Desde ese momento fundacional, Jesús no se detuvo. Continuó su marcha triunfal, invadiendo y dominando los principales bastiones de Satanás. Su autoridad no se limitó a lo terrenal, sino que se extendió poderosamente al ámbito espiritual, ejerciendo un dominio absoluto sobre los demonios, como veremos en el impactante relato de Mateo 8, versículos 28 al 34. Pero también manifestó su señorío sobre el dominio de la enfermedad y el dolor, al curar a un paralítico, sanando cuerpos y almas, en Mateo 9, versículos 1 al 8. Cada curación, cada liberación, era una declaración inequívoca. El reino de Dios había llegado, y las puertas del infierno no prevalecerían contra él. Él era el pastor que venía a rescatar a sus ovejas de las garras del lobo. Después de calmar una tormenta de manera milagrosa, demostrando su autoridad sobre la propia creación, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje, surcando las aguas del mar de Galilea. Sin embargo, el siguiente incidente de una intensidad asombrosa se centraría exclusivamente en Jesús, sin mencionar la participación de sus discípulos, como subraya Mateo 8 versículos 28 al 34. Al llegar a la otra orilla, en la región de los Gerasenos, Jesús se encontró con una realidad que desafiaba toda lógica humana, una escena que pintaba la profundidad de la aflicción y la desesperanza a la que el maligno podía someter a un ser humano. Este encuentro no sería solo una confrontación, sino una revelación del poder de Dios en su estado más puro, una luz brillante en la oscuridad más absoluta. La región de los Gerasenos, un territorio predominantemente gentil, ya nos da una pista crucial: la presencia de cerdos, animales considerados impuros por la ley judía, según Levítico 11 Pise, versículo 7, y Deuteronomio 14, versículo 8, la Decápolis, ese lugar de 10 ciudades, era un mosaico cultural donde las tradiciones judías se mezclaban con las costumbres paganas, un terreno fértil para la idolatría y la impureza. Aquí, en un paisaje marcado por la otredad, Jesús se adentraba en un campo de batalla donde el dominio de las tinieblas era palpable, donde las almas estaban más cautivas, lejos de la luz de la verdad. La presencia de estos animales, símbolos de una sociedad alejada de las normas divinas, creaba el escenario perfecto para una manifestación de poder sin precedentes. Allí, entre las tumbas, lugares de desolación y muerte,
moraban 2 hombres poseídos por demonios, cuya violencia era tal que nadie osaba pasar por aquel camino. Eran una visión aterradora, almas cautivas en un cuerpo que no les pertenecía, susurros de tormento que resonaban en la soledad de las sepulturas. No eran simplemente enfermos, eran prisiones vivientes, seres despojados de su humanidad por fuerzas que nadie podía dominar. Su mera presencia infundía terror, y su sufrimiento era un grito mudo que nadie parecía escuchar, hasta que llegó él. Eran un emblema de la humanidad bajo el yugo de Satanás, perdidos en una oscuridad que parecía no tener fin, alejados del pastor y su rebaño. Al ver a Jesús, estos hombres, o más bien los demonios que los controlaban, gritaron con una mezcla de terror y reconocimiento: ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo designado. Esas palabras, cargadas de una verdad impactante, revelan el conocimiento profundo que las huestes demoníacas tenían de la identidad de Jesús. No era una pregunta de ignorancia, sino un reconocimiento de su estatus divino y de su autoridad ineludible. Sabían quién era Él, el Mesías prometido, el Hijo del Altísimo, y reconocían que Él poseía la llave del juicio final. Este conocimiento, sin embargo, no venía de la fe, sino del miedo, una distinción crucial que separa el verdadero entendimiento de la mera información. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús, esa exclamación desesperada, revela no solo su reconocimiento de su identidad, sino también su conciencia de un juicio futuro e inevitable. Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo designado. Esto preanuncia la llegada del reino, la invasión y conquista de los bastiones de Satanás. Aunque la hora del juicio final aguarda el glorioso retorno de Jesús, como se insinúa en Mateo 4, versículo 17, y Mateo 12, versículos 28 al 34, versículos 28 al 34, versículos 28 al 34, los demonios ya sentían el peso de su presencia, la antesala de su derrota. Ellos sabían que Jesús era aquel que ejecutaría ese deber judicial en el tiempo señalado, confirmando plenamente el significado de Hijo de Dios, el único capaz de abrir las puertas del cielo y cerrarlas del infierno. A una distancia considerable, una gran manada de cerdos pastaba en la ladera, ajenos a la batalla espiritual que se libraba a pocos metros. Y fue entonces cuando los demonios, en un acto de desesperación y astucia, rogaron a Jesús: si nos expulsas, envíanos a la manada de cerdos. Una petición asombrosa, casi incomprensible a primera vista, pero que encierra un profundo significado. ¿Por qué cerdos? ¿Por qué no simplemente ser enviados al abismo, su destino final? La respuesta revela la naturaleza retorcida del mal. Cualquier refugio, cualquier huésped, es preferible al vacío de la condenación eterna. No buscaban redención, sino un aplazamiento, una extensión de su dominio, por breve que fuera, para continuar su obra de destrucción. Jesús, con una calma soberana que oculta un poder inmenso, simplemente les dijo: vayan, y en ese instante, una manifestación de autoridad divina sacudió aquel lugar. Los demonios salieron de los hombres, abandonando sus prisiones de carne y hueso, y entraron en los cerdos. Lo que sucedió a continuación fue un espectáculo aterrador. Toda la manada, una multitud de aproximadamente 2000 animales, según relata Marcos 5, versículo 13, enloqueció de repente. Con una fuerza desatada y una desesperación incomprensible, se precipitaron cuesta abajo, por la ladera empinada, hacia el lago, y se ahogaron en sus profundas aguas. La imagen de esos cerdos, sumergiéndose en el abismo, se convierte en una metáfora poderosa de la autodestrucción inherente al pecado y al mal. Los que cuidaban de los cerdos, testigos horrorizados de la escena, huyeron despavoridos, corrieron a la ciudad, llevando consigo la noticia de lo ocurrido, el relato de los hombres endemoniados que ahora estaban liberados y, por supuesto, la devastadora pérdida de toda la manada. Este suceso, de una magnitud sin precedentes, generó una conmoción inmensa. La gente de toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, no con alabanza o asombro por la liberación, sino con un temor abrumador. Al verlo, le pidieron, con una voz unificada,
que se retirara de su región. ¡Qué paradoja más dolorosa! Preferían el statu quo, la comodidad de lo conocido, incluso si eso significaba la continuidad de la opresión demoníaca, a la presencia transformadora y desafiante de la luz misma. Esta reacción de la gente es un triste comentario sobre la perversión de los valores humanos, una tendencia que se ha repetido a lo largo de los siglos. Se esperaría que se alegraran, que celebraran una victoria tan contundente sobre los demonios de Satanás, que la liberación de 2 almas cautivas fuera motivo de júbilo inmenso, pero en cambio, se aferraron a su pérdida material, al valor económico de los cerdos. Es un espejo doloroso que nos muestra cómo el mundo, una y otra vez, ha rechazado a Jesús porque prefiere sus cerdos, sus comodidades, sus vicios, sus ganancias, a la libertad verdadera y al Salvador mismo. Es un fuego que revela las prioridades distorsionadas de un corazón que aún no ha sido tocado por la gracia. Marcos 5, versículos 1 al 20, y Lucas 8, versículos 26 al 39, nos ofrecen detalles aún más vívidos de este encuentro, registrando específicamente el caso de un solo hombre endemoniado. Aunque la esencia es la misma, este hombre vivía en las tumbas, un alma desolada, atada no solo por cadenas físicas que rompía con una fuerza sobrenatural, sino por las cadenas invisibles de la desesperación. Noche y día, entre las tumbas y en las montañas, gritaba y se autolesionaba con piedras, una imagen desgarradora de la esclavitud absoluta del pecado y la posesión. Su existencia era un lamento constante, un testimonio viviente del abismo al que el mal puede llevar a un ser humano. Cuando este hombre, o los demonios dentro de él, vieron a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, gritando: «¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». La voz de los demonios, retorcida y llena de pavor, era una clara señal de que Jesús ya estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Luego Jesús le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Y la respuesta, resonando desde las profundidades de la posesión, fue: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Este nombre, evocando a las legiones romanas, habla de una multitud organizada de maldad, una fuerza formidable que había capturado a este hombre y lo mantenía en una oscuridad impenetrable, un alma cautiva en su propia tierra. La petición de la legión fue insistente. Rogaron para que Jesús no los mandara salir de aquella región, de la Decápolis. No querían ser enviados al abismo, al vacío, sino que buscaban un nuevo huésped, una nueva forma de manifestar su existencia. Había una gran manada de cerdos pastando en la ladera, y los demonios con astucia pidieron a Jesús: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y Jesús, con una autoridad que no admite discusión, les dio permiso. Los espíritus impuros salieron, no al vacío, sino a los cerdos, demostrando la necesidad inherente del mal de habitar, de poseer, de manifestarse en la creación. Esta elección, aunque concedida, no fue una victoria para ellos, sino una etapa más en el plan divino, una maniobra que acabaría en su propia destrucción. La manada, compuesta por aproximadamente 2000 cerdos, según el vívido relato de Marcos, se precipitó con una velocidad aterradora por la ladera hacia el mar, donde se ahogaron. La destrucción fue total, un evento impactante que no solo reveló el poder de Jesús, sino también la perversidad inherente de los demonios. Los cuidadores, testigos mudos de esta catástrofe, huyeron a la ciudad y al campo, difundiendo la noticia. La gente acudió a ver lo ocurrido y se encontró con una escena que los llenó de asombro y miedo. El hombre que había estado poseído por la legión de demonios, ahora sentado, vestido y en su sano juicio. La luz había disipado la oscuridad, la redención había alcanzado a un alma perdida, pero la reacción de los testigos fue profundamente reveladora. Aquellos que vieron todo lo acontecido, contaron a los demás lo sucedido con el hombre endemoniado y con los cerdos, y la reacción de la gente fue unánime y estremecedora. Comenzaron a pedir a Jesús que se alejara de su región. Preferían la pérdida de 2 almas humanas en tormento a la pérdida material de sus cerdos. Esta es una verdad cruda y difícil de digerir. A menudo, los hombres eligen las ganancias temporales,
la comodidad superficial, la ilusión de seguridad económica, por encima de la intervención divina que trae libertad, sanación y vida eterna. Este fue un momento de confrontación brutal con el pecado, revelando cómo el corazón humano, incluso frente a la más clara de las señales, puede aferrarse a sus ídolos terrenales. Cuando Jesús entró en la barca para partir, el hombre que había sido poseído por los demonios le rogó quedarse con él, pidiendo ser parte de su rebaño, seguir al pastor que lo había liberado. Pero Jesús no lo permitió. En cambio, le dio una misión, una tarea que resonaría con una fuerza inesperada en aquella tierra gentil. Ve a casa a tu familia y cuenta cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y el hombre, transformado por la gracia, partió y comenzó a proclamar en toda la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él. Todos se maravillaron, y en esa maravilla, una semilla de fe comenzó a germinar en un terreno inhóspito. La situación de esos dos hombres, tan violentos y temidos, era un testimonio de la peligrosa invasión del territorio humano por fuerzas malignas. Eran conocidos y temidos por el público en general, figuras de horror que nadie se atrevía a enfrentar. Los demonios, al igual que Satanás en el desierto, reconocieron instantáneamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios. Este es un título que los discípulos solo comprenderían plenamente más tarde, cuando desarrollaran una mejor comprensión de su singularidad, como aquel a quien el Padre reveló ser su Hijo amado, según Mateo 16, versículo 16, Mateo 14, versículo 33, Mateo 3, versículo 33, Mateo 3, versículo 17, y Mateo 17, versículo 5. Pero viniendo de los demonios, el uso de este título anunciaba su reconocimiento de que otro bastión de Satanás, el mundo espiritual, estaba siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan drásticamente con los discípulos en el versículo 27, 20, pues ellos saben perfectamente quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de este entendimiento profundo, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús, reconocer su poder y su identidad. Pero odiarlo y oponerse a él es la esencia de lo demoníaco. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús, ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios?, puede sonar tanto como una súplica como una provocación, dependiendo del contexto. En Marcos 1:20, versículo 24, se presenta de manera odiosa y con miedo. El título Hijo de Dios debe entenderse en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de lo alto, el que había venido a desatar las cadenas. La segunda pregunta de los demonios, ¿has venido aquí para torturarnos antes del tiempo designado?, indica que las huestes demoníacas serán atormentadas y rechazadas eternamente, como se describe en Judas 6. Al hacer esta pregunta, reconocen que Jesús es aquel que realizará ese deber judicial en el tiempo señalado, confirmando así el significado completo de Hijo de Dios, el que ostenta la autoridad final. El hecho de que Jesús estuviera limitando la actividad de ellos antes de ese tiempo definido, indica que la expulsión de demonios por Jesús era una señal ineludible de que el reino de Dios se estaba acercando, una luz poderosa que irrumpía en la oscuridad del reino del adversario, declarando su inminente derrota. Estos demonios parecían estar muy conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio final de las tropas de Satanás, de su destino ineludible. Sus gritos, ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes de la hora? No eran solo una exclamación de terror, sino un eco profético que preanunciaba la llegada del reino, así como la invasión y conquista decisiva de los bastiones de Satanás. Aunque la hora del juicio final, la manifestación plena de la gloria de Jesús, aún esperaba su retorno. Ellos ya sentían el peso de su soberanía, la inminencia de un poder que limitaba su actividad, una señal inequívoca de que su tiempo estaba llegando a su fin y que la luz eterna estaba por eclipsarlos por completo. A pesar de que el juicio final aguarda el glorioso retorno de Jesús, los demonios, en su desesperación, ruegan a Jesús que acepte su propuesta de entrar en los cerdos,
lo cual él hace. Después de recibir permiso, los demonios abandonan a los hombres, liberándolos de su tormento, y entran en la manada de cerdos. Y lo que ocurre a continuación es una ironía devastadora. El intento de los demonios de evitar el castigo eterno, de encontrar un refugio temporal, los lleva directamente a la destrucción de sus huéspedes terrenales. Los cerdos, enloquecidos, se arrojan por un acantilado al mar de Galilea, pereciendo en las aguas. Esta escena es una metáfora cruda de cómo el mal, en su propia astucia, se autodestruye, porque la luz y la vida no pueden coexistir con la oscuridad y la muerte. Jesús no tenía razón alguna para no aceptar la propuesta de los demonios, ya que esta decisión sirvió a sus objetivos divinos de múltiples maneras. En primer lugar, resultó en la liberación gloriosa de los hombres de la opresión demoníaca, restaurando su dignidad y su cordura. En segundo lugar, los cerdos eran criaturas impuras según la tradición judía, por lo tanto, eran un emblema adecuado y un refugio simbólicamente apropiado para los demonios, que también eran impuros. En tercer lugar, aceptar esta propuesta no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio. Su condena estaba sellada. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, ya que los demonios estaban, esencialmente, haciendo el trabajo de Jesús por él, una victoria estratégica sin precedentes. Más importante aún, Jesús no estaba cometiendo pecado al aceptar la sugerencia de los demonios, pues sus acciones siempre se alineaban con la voluntad divina y la pureza de su propósito. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Allí, Satanás intentó llevar a Jesús a la desobediencia, a un acto de pecado. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras, con la palabra viva, y se negó a ceder a sus demandas. Esta es la distinción principal entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás sobre Jesús estaban diseñadas para inducirlo al pecado. Siempre la cruz se erige como el símbolo de la perfecta obediencia de Cristo. Los demonios ruegan ser enviados a una manada de cerdos cercana, lo cual, para los judíos, no sería una idea desagradable, ya que consideraban a cerdos y demonios de la misma orden de impureza. Jesús, en otra ocasión, había advertido a sus discípulos de no lanzar perlas a los cerdos, como se lee en Mateo 7, versículo 6, una metáfora que subraya la importancia de discernir a quién se comparte la verdad sagrada. Según Pedro, los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana, como un perro que vuelve a su vómito y una cerda lavada que vuelve a revolcarse en el fango. En 2 Pedro 2, versículo 22, barro, un triste reflejo de la naturaleza impura. Sin embargo, dado que la orilla este del mar de Galilea era una zona gentil, esta no era una manada salvaje, sino cerdos criados específicamente para el mercado. Sus propietarios, sin duda, quedarían devastados al perder una manada tan enorme que Marcos estima en alrededor de 2000 en Marcos 5, versículo 13. El pedido de los demonios para entrar en los cerdos tenía un propósito adicional y mortal. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios, y hacen todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión del bastión de Satanás, como se ve en Mateo 17, versículos 14 al 20. La destrucción de los cerdos, aunque una consecuencia de su propia elección, se convierte en un arma más para incitar al rechazo contra la luz que él traía, una estrategia sutil del adversario para sembrar el caos y la desconfianza. La destrucción de los cerdos, como era de esperar, llevó a los gentiles de la región a pedir a Jesús que se retirara, como se narra en Mateo 8, versículo 34. Esta respuesta es un comentario profundamente triste sobre la perversión de sus valores. Se esperaría que se alegraran con una victoria tan evidente sobre los demonios de Satanás, que celebraran la liberación de 2 almas. Pero como afirma un comentarista con aguda perspicacia, a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere los cerdos, sus bienes materiales, sus placeres efímeros, su falsa seguridad, a la vida eterna y la verdadera libertad que Él ofrece. Es un fuego purificador
que consume las prioridades equivocadas y nos llama a una reflexión urgente, una que nos obliga a mirar nuestras propias vidas con la misma honestidad brutal. Jesús no destruye los demonios en ese momento, sino que permite que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo será corregido, hasta el juicio final que ya ha sido establecido. El desenlace del exorcismo no es mencionado en Mateo, pero Marcos y Lucas observan que el hombre geraseno endemoniado imploró unirse a Jesús, ansioso por seguir al pastor que lo había rescatado. Sin embargo, Jesús le instruye a volver a casa y contar a su familia y amigos cuánto Dios hizo por él, como en Lucas 8, versículos 38 al 39, y Marcos 5, versículos 18 al 19. Al ver a los discípulos con Jesús, el ex endemoniado desea ser como ellos, un seguidor más, pero Jesús lo envía de regreso a su país natal para testificar, para ser una luz en su propia oscuridad. En cierto sentido, si los 12 discípulos serían pescadores de hombres entre su propio pueblo judío, ese gentil, ahora seguidor de Jesús, sería un pescador de hombres entre los suyos en un territorio gentil. La pérdida de la manada, aunque trágica en su aspecto material, se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de las personas de la zona. Revela que preferían los cerdos a las personas y los cerdos al Salvador, como se destaca en Mateo 8, versículo 34. Este versículo desnuda el carácter pecaminoso de la humanidad, una verdad que resuena con dolorosa claridad. El corazón humano, inclinado a lo mundano, puede priorizar lo efímero sobre lo eterno, el materialismo sobre la redención. Es una cruz que cada uno debe cargar en su propia vida, un recordatorio de nuestras propias batallas espirituales. Jesús acababa de expulsar demonios de 2 hombres, transformando vidas de tormento en testimonios de libertad. Envió los espíritus malignos a una manada de cerdos que, enloquecidos, se precipitaron por un precipicio hacia el mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo que sucedió a los habitantes de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era su principal problema? Era la posible caída en su economía, la pérdida de sus negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual, que por la liberación de 2 almas que habían vivido en el infierno en la tierra. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, no lo recibieron con gratitud o asombro, sino que le pidieron, con frialdad, que se retirara. Desafortunadamente, queridos hermanos y hermanas, somos culpables del mismo error, de la misma ceguera espiritual. Nos acostumbramos a vivir con el pecado, lo toleramos, lo acariciamos, y no queremos pensar en que Dios lo elimine de nuestras vidas, especialmente si eso significa la pérdida de placeres percibidos o de ingresos materiales. Nos aferramos a nuestros cerdos con una tenacidad que nos sorprendería si nos viéramos desde la perspectiva divina. Pero aferrarse al pecado, a esa comodidad ilusoria, es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer para nuestra alma. Un veneno lento que nos aleja de la vida abundante que Cristo nos ofrece. Es un llamado al arrepentimiento urgente, un llamado a soltar lo que nos encadena y abrazar la libertad verdadera. El final de esta historia es significativo en su significado total. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se restringe solo a los judíos, sino que prefigura la misión gloriosa a los gentiles, la apertura de las puertas del reino a toda la humanidad. También demuestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía, sino que trasciende las barreras raciales y culturales. En ese sentido, confirma que los opositores en Mateo no son elegidos en función de la raza, sino de acuerdo con su respuesta al mensaje de Jesús, a la luz que Él trae. La verdadera línea divisoria no es étnica, sino espiritual. ¿Aceptamos o rechazamos al Salvador? Esa es la pregunta que resuena en cada corazón, la que define nuestro destino eterno. La reflexión sobre nuestra propensión al pecado y nuestra resistencia a permitir que Dios lo remueva, especialmente cuando implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente fundamentada en las Escrituras, en la sabiduría eterna de la palabra. La Biblia aborda constantemente el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios, esa batalla constante que se libra en el alma humana. En Mateo 6,
versículos 19 al 24, en giro, Trofurure y 666. Con una claridad inquebrantable sobre la imposibilidad de servir a dos señores, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda desmedida de ganancias materiales pueden alejarnos irremediablemente de la luz de Dios, sumergiéndonos en una oscuridad autoimpuesta. La historia de los Gadarenos, donde los lugareños prefieren su economía basada en cerdos a la presencia liberadora de Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras. Una y otra vez, vemos cómo las personas eligen los intereses mundanos, lo efímero y lo material, en detrimento de lo que es espiritualmente correcto, de lo que verdaderamente alimenta el alma. En Romanos 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse con el patrón de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de sus mentes, para que puedan discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para una fe auténtica, para seguir el camino estrecho que lleva a la vida. El ministerio de Jesús, que se extiende con poder y gracia a los gentiles, es un tema central y glorioso en el Nuevo Testamento, una revelación del amor universal de Dios. Efesios 2, versículos 11 al 18, discute cómo Cristo eliminó la barrera divisoria entre judíos y gentiles, derribando el muro de hostilidad y creando en sí mismo un nuevo pueblo, una comunidad unida en él. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios, que no conoce límites raciales ni culturales. Refuerza la idea de que la oposición a Jesús y a su mensaje no se basa en la etnia o el origen, sino en la disposición del corazón para responder a la luz de su llamado, para escuchar la voz del pastor que llama a todas sus ovejas. La narrativa en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales, revelando que el corazón humano, independientemente de su origen, puede resistirse a la verdad divina. En los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo el Evangelio se extiende poderosamente más allá de las fronteras judías, llegando a diversas culturas y pueblos, rompiendo moldes y paradigmas. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión transformadora que le lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos, una verdad que abrió las puertas del reino a millones de almas sedientas. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, sin importar su origen, a arrepentirse, a abrazar la cruz y a volver a Dios, el único que puede saciar el alma. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones posteriores destacan un principio clave y eterno del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos los que creen, a todos los que responden al fuego de su espíritu. El verdadero obstáculo no es la raza o la cultura, sino la reticencia humana a abandonar el pecado y a seguir a Cristo con un corazón íntegro. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, sus prioridades y sus lealtades, alineándolos con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, el pastor perfecto. No permitamos que el temor a la pérdida material o al cambio nos ciegue ante la gloria de la liberación espiritual. El juicio final aguarda y cada elección resuena en la eternidad. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos desvelado un misterio profundo. Hemos caminado por un sendero de revelación que nos muestra la incansable lucha entre la luz y las tinieblas, entre la libertad y la opresión. Hemos sido testigos del poder inigualable de Jesús para desatar cadenas, para transformar la oscuridad más densa en una luz resplandeciente. Pero también hemos confrontado una verdad incómoda, nuestra propia tendencia a valorar los cerdos, las cosas efímeras de este mundo, por encima de la presencia transformadora del Salvador. Es un llamado a la reflexión profunda, a la introspección honesta. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón hoy? ¿Qué cerdos necesitas soltar para abrazar la libertad plena de Cristo? Déjalo abajo en los comentarios. Comparte tu verdad y tu lucha. Escribe en los comentarios:
Yo quiero conocer más de la palabra. Si hoy sentiste un llamado, si tu corazón se agitó con la urgencia de esta verdad revelada. Y no te quedes solo con este conocimiento, compártelo, sé una luz para otros. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela profundizar en su palabra y experimentar su poder transformador. Y si quieres ir aún más allá, si deseas que estas semillas de verdad florezcan en tu vida, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas y abren puertas a una relación más íntima con nuestro amado Señor. Que la misericordia y la gracia de Dios te guíen en este camino estrecho hacia la eternidad.